Y nada, yo vengo a hablar hoy de autismo femenino y he pensado pues, qué mejor manera de hablando de mí, ya que soy mujer y soy autista, y tengo una amiga que es mujer y es autista. Y claro, pues mira, vamos a hablar un poquito de nuestra vida, ¿no? Sí. Ambas somos diagnóstico tardío, diagnosticadas en la edad adulta ya. A mí me diagnosticaron con 26 años, ahora mismo tengo 31. Y cuando fui a buscar el diagnóstico, después de la pandemia, después de la pandemia fue todo, después del confinamiento. Porque no sé si os acordáis aquella época en la que estábamos todos encerrados en casa y decía la gente, guau, qué ganas tengo de salir, de ver a mis amigos, de respirar aire fresco. Pues yo todo lo contrario, yo estaba súper a gusto en casa. Vamos, es que no me apetecía volver a quedar con nadie, hablaba... Deja el micro quieto, no lo toques. Vale, hablábamos, teléfono, hablamos llamadas, y bueno, qué pesados, ¿no? Con lo tranquilita que estoy aquí en mi casa jugando al ordenador, que esta gente quiere socializar, que quiere vernos, si estamos súper a gusto ahora. Y después de la pandemia, que tuve que volver al trabajo y salir, y socializar, y ver gente, y hablar con gente, muy desagradable todo para mí. Claro, yo llegaba allí en plan, qué cansancio, ¿no? Qué agotamiento, que tengo que sonreír, que tengo que hablar, con ansiedad constantemente, con ataques de ansiedad, que yo no sabía que eran ataques de ansiedad en ese momento y pensaba que estaba con estrés. Y claro, pensé, ostras, me pasa algo. Yo tenía una pareja en aquel momento y le dije a mi pareja, creo que no estoy a gusto con la relación. Y dejé a mi pareja y cuando lo dejé, seguía igual y dije, vale, no era eso. ¿Qué más puedo hacer? Y entonces dije, ay, pues mira, pues quizá me pasa algo. Y empecé a mirar en redes sociales y en internet, en Google, lo típico, ¿no? Que dices, ¿qué puedo tener? ¿Esquizofrenia? ¿TDP? ¿Qué será? Y entonces busqué autismo y dije, no, esto no es. Esto no es, ¿qué va a ser esto? Si yo tengo amigos, si yo miro los ojos, si yo hablo, autismo no es. Y sabéis que cuando buscáis una cosa, después YouTube, en Google os recomiendan vídeos y tal, pues me salió una cosa que ponía autismo en mujeres y lo miré y dije, a ver qué es esto. Y era eso. O sea, no era exactamente eso lo que me decía en el vídeo, pero digo, hostia, eso me cuadra más. Y entonces fue cuando le dije a mis padres, oye, creo que soy autista, creo que voy a ir a hacer el diagnóstico. Y me dijeron, eso es perder el dinero. ¿Para qué vas a ir a hacerte un diagnóstico de autismo si tú claramente no eres autista? Y yo pensando, ostras, tú tienes razón, pero me da igual, yo lo voy a intentar. Y de ahí hice las pruebas y efectivamente dijeron, eres autista. Y yo, hostia, qué maravilla. Y yo estaba feliz, mamá, que soy autista, que tengo respuestas. Y madre, y te alegras por eso. Sí, tal cual. Y yo pensando, yo aquí llorando de alegría, de felicidad, de alivio, y tú diciéndome ¿por qué me alegro? Y yo, bueno, pues nada, pues tendré que seguir con mi vida, ¿no? Tendré que hacer algo. Y mi madre me dice, esto ni se te ocurra decirlo a nadie. Ya veis el caso que le he hecho. Estoy aquí. Y bueno, Silvia, años después, conocí a Silvia. Poco después de conocerla, ¿este micro funciona? Sí. Así. Años después conocí a Silvia en el Portaventura justamente, que es uno de mis intereses especiales últimamente. Y nada, poco después de conocerla, le dije, Silvia, que eres autista. Y al principio, ¿qué dices? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo que soy autista? Y yo, que sí, Silvia, que yo te veo muy autista. Como yo. Y al final me hice el diagnóstico y efectivamente yo también soy autista. Pero es que encima yo te dije, ¿cómo puede ser que nadie te haya diagnosticado si eres lo típico manual de autismo y eso eres tú? Es como, y encima una de las cosas que hace Silvia, una de las primeras cosas que noté que algo había en ella, ¿cómo lo llamábamos? Los bracitos de T-Rex. Y yo cuando andando así, los bracitos de T-Rex, y ya andando así por la vida, y enamorada. Y entonces dije, Silvia, cariño, sí que eres muy autista. Y pues claro, y pensaré, bueno, si habéis llegado al diagnóstico de autismo, ¿cómo puede ser que nadie en toda vuestra vida se haya dado cuenta, ¿no? Si es tan obvio, si es tan claro, si habéis pasado las pruebas sin problemas. Bueno, pues por ejemplo, como mis padres, cuando les dije que creía que podía ser autista, por desconocimiento, por falta de información, por la estigmatización, eso, gracias, que era alrededor de la palabra autismo, el miedo que se le tiene, pues impide que muchas mujeres lleguemos al diagnóstico. Y si me pasas la diapo, por favor. Bueno, con la flechita. Sí. Claro, porque la gente, cuando hablamos de autismo, la gente cree que eres o poco autista o muy autista. Es que es una de las primeras cosas que dicen, pero tienes muy poquito de autismo, ¿no? Es una de las cosas que me suelen decir cuando digo que soy autista. Y yo me quedo, ¿cómo se puede ser un poquito autista? ¿Se es o no lo es? Es como, ¿estás embarazada o no lo estás? No puedes estar un poquito embarazada. Pues con esto lo mismo. Y lo que no entiende la gente es que es un
que esto no es si eres más o menos, sino que tienes dificultades en algunas áreas de tu vida que te condicionan, que te limitan, que te dificultan el día a día, el socializar, el trabajar, el mantener una vida más o menos decente, sí. Por ejemplo, habilidades sociales, intereses en otras personas, rutinas, súper pocos, rituales. ¿Me la pasas, por favor, Jacob? Claro, porque también cuando hablamos de autismo, sobre todo en adultos, en personas que parecemos funcionales, digo lo parecemos porque fingimos ser muy funcionales, pero lo que estamos intentando hacer es constantemente esconder lo poco funcionales que somos realmente, haciendo un sobreesfuerzo constante. Y cuando hablamos de autismo, sobre todo en personas que hemos llegado desde el diagnóstico tardío como nosotras, la mayor parte de las veces no hablamos solo de autismo. Vamos, es que diría que nunca hablamos solo de autismo. Las neurodivergencias nunca vienen solas. Fíjate que hay un autismo con dislexia, con discalculia, con TDAH, con TLP. Hay un montón de diferentes neurodivergencias. Y las más comunes, por ejemplo, es la mezcla autismo-TDAH. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo sería una persona autista y una persona autista-TDAH. Y dices, ostras, si es tan claro, si es tan visual, si es tan fácil de reconocer, ¿cómo puede ser que nadie lo vea? Porque no nos han enseñado a verlo, no nos han enseñado a los psicólogos, a los psiquiatras, a los médicos de cabecera, que son a los primeros a los que recurrimos, no tienen formación específica al respecto. Y llegamos allí y no tienen ni idea, y le dicen, no, tú no eres autista por esta razón que no tiene sentido. Y se lo creen, y como ellos son los profesionales, nosotros les creemos. ¿Sí ya pasa la diapo? Antes hemos visto cómo era un autista TDAH. Esto es, por ejemplo, un TDAH y esto es un neurotípico. Ya vemos que de TDAH a neurotípico hay una gran diferencia. Es decir, los neurotípicos pueden tener dificultades en su día a día. Que muchas veces nos encontramos con esto de, ay, es que me cuesta socializar. A todo el mundo le cuesta socializar. Ay, es que me cuesta mirar a los ojos. Eso es solo que eres tímido. Por supuesto que los neurotípicos pueden tener problemas similares a los autistas. Sí, claro, pero no siempre, no cada día de su vida, no a menudo, no acaban con crisis sensoriales por estas problemáticas, no acaban con resacas sociales, no acaban con desregulaciones sensoriales que se tienen que tirar todo el fin de semana en la cama para recuperarse de una reunión social, por ejemplo. ¡Ay, qué agua! Vale, si pasamos la arepa, ya no sé ni lo que he preparado. Ah, vale, sí, lo que veníamos diciendo, la mezcla autismo-TDAH, que es, por ejemplo, nuestro caso, que somos autistas y aparte TDAHeras, como decimos. Sí, bueno, yo todavía me toca hacer el diagnóstico de TDAH, pero seguramente. Pero vamos, cuando te conocí te dije, tú eres autista y aparte TDAHera. Y de sacar el autista con TDAHera está en proceso. Sí. Porque, claro, una de las cosas que también llama mucho la atención en clases tan obvios como yo, por ejemplo, el tuyo, que autismo TDAH, pero te dijeron que TDAH no te lo podían valorar porque también tengo depresión y ansiedad y claro, hasta que eso no rebajase, pues eso tapa también. Sí. Mira, si me pasas la otra diapo. Sí, que antes he hablado de que puede ser autismo, TDAH o TLP, pero también nos encontramos sobre todo en mujeres que cuando llegamos al diagnóstico no solo se valora el autismo, porque muchas veces hay esta mezcla, ¿no?, de autismo TDAH y se solapan. Por eso es tan difícil ver una u otra. Hablamos de autismo, claro, pues no somos autistas, pero si también está el TDAH de por medio, con esa impulsividad, con ese... digamos, pues hiperfocos, compulsividades, bueno, también viene de la mano el TOC, por ejemplo, que yo también tengo TOC. O sea, claro, cuanto más cosas se van juntando, más difícil es verlo. Es más fácil que te diagnostiquen una ansiedad, una depresión, un TOC, un TLP, antes que autismo. Sobre todo cuando eres una mujer. Una vez una amiga me dijo, el peor amigo de una mujer autista es tener antes un diagnóstico de TDAH o un diagnóstico de salud mental. Como tengas un diagnóstico, pongamos, de TDAH o de TLP, tú vas al psicólogo o al psiquiatra y le dices, pues sabes que creo que puedo ser autista. Y le explicas el porqué y te dirá, no, eso es este trastorno mental que ya tienes diagnosticado. Y todo lo achacarán a eso. Y hay muchas mujeres que antes de llegar al diagnóstico correcto pasan por otros que encuadran por sintomatología, pero no acaban de ser la respuesta como no es el mapa completo. Y entonces es una lucha y un desgaste constante que se suma a todo lo que ya tenemos que aguantar. Sí. Sí. Yo confundía sobre todo las crisis autistas con ataques de ansiedad. Yo no sabía que tenía una crisis autista
Yo pensaba que me estaba dando un ataque de ansiedad y ahora... O rabietas, lo llamabas también rabietas. Sí, Yo es que tengo rabietas. rabietas, puedo tener rabietas y no sé qué. Y un día la paré y le dije, claro, es que tienes que frenar y cambiar ese vocabulario. Si sigues diciendo lo que tengo son rabietas, te culpabilizas, te avergüenzas, piensas que la culpa es tuya, que no te sabes controlar, que no tienes autocontrol, que eres lo peor, que qué vergüenza salir contigo. Pero si en cambio lo cambiamos el contexto y le ponemos la palabra que corresponde, un meltdown, has tenido un meltdown, tú no has tenido la culpa, es un problema porque no reconoces aún tus límites, no reconoces aún tu perfil sensorial. Y todo esto provoca que vayas encadenando crisis. Pero en el momento en que ponemos la palabra correcta, quitamos mucho estigma y mucho culpa y mucho peso de ello. ¿Te paso? Sí, por favor. Vale. Y una de las cosas que también juegan en nuestra contra, por desgracia, es el camuflaje autista. Que muchas mujeres, o sea, digo, claro, aquí hablo de autismo femenino, tal y cual, pero también lo podemos encontrar en hombres. Pero sobre todo también encontramos en mujeres, que es este enmascaramiento, este masking autista. ¿Qué es esto? Esto es una herramienta de supervivencia que hemos creado porque como mujeres se espera de nosotras que seamos calladitas, reservadas, recatadas, que no molestemos, que no llamemos la atención. Y claro, el momento en que nosotras somos demasiado intensas o tenemos una crisis, se nos llama dramáticas, se nos llama exageradas, se nos llama intensas, se nos pone mil etiquetas antes que la etiqueta correcta o el nombre correcto, que en este caso sería autismo o TDAH, el macobulero. No, es más fácil juzgar, es más fácil culpabilizar. Y con esto, cuando tú lo haces a una niña pequeña, esa niña pequeña lo que va a aprender es que ser ella misma está mal. ¿Y qué hace esa niña pequeña? Se pone capas encima. Dice, vale, pues si ser de esta manera, si ser yo está mal, lo que estoy aprendiendo es que tengo que esconderlo, tengo que ocultarlo, tengo que fingir ser de otra manera para que me acepten, para que me quieran, para que mis iguales, mis compañeros de clase, para que mis padres no se enfaden conmigo, para que mis profes no me estén regañando. Y entonces, pues, nos quedamos calladas, pedimos perdón por todo, pero esto no afecta solo a cómo socializamos, afecta a nuestra autoestima, cómo nos percibimos, cómo nos vemos. Y si me pasas la diapo, por favor. Y más que autista, que muchas veces también dicen, entonces estás intentando engañar a la gente, estás intentando manipular a la gente. No se trata de eso en absoluto. No se hace conscientemente. Una niña de 5 o 6 años no se va a poner a pensar, voy a manipular a esta gente para que me quiera. Por supuesto que no se plantea de esa manera. Simplemente busca un recurso para que la gente deje de meterse con ella, para que la dejen de llamar la atención, para que dejen de señalarla por cualquier cosa que hace. Tanto sea para siendo más, hablando más, exteriorizando más, aceptando cosas que no debería aceptar para formar parte del grupo, como siendo menos. Porque cuando hemos dicho antes, por ejemplo, que pueden haber otras neurodivergencias asociadas al autismo, muchas veces puede haber esa discapacidad intelectual que nos encontramos mucho, que es el típico autismo grado 3, que muchas veces vemos con muchísimas limitaciones, pero también están las altas capacidades, que esto se habla menos de las autistas de altas capacidades, por ejemplo, como en mi caso, que yo fui una niña que aprendió a leer muy rápido, aprendí a leer yo sola, porque mi madre me decía que yo siempre quería que le estuviera leyendo cuentos. Y entonces un día me dijo, aprende a leer y te lo lees tú. Y yo, siendo literal como soy, lo hice. Y me dijo, pues es que aprendiste a leer tú sola, porque yo, claro, porque si tú me decías que aprendí a leer yo sola, pues yo que me hice caso. No sé de qué se quejaba, pero bueno. Entonces, esa frase todo el tiempo para no incomodar, haciéndose de más o haciéndose de menos. Cuando vienen con esas altas capacidades, por ejemplo, haciendo ver que eres menos inteligente, porque todo se trata de no llamar la atención, ni para lo bueno ni para lo malo. Lo que quieres es encajar, no llamar la atención de ningún tipo. También es esconder tus crisis porque te avergüenzas de ellas. Esconder las crisis como si tienes un ataque de ansiedad, como a mí me pasaba constantemente en el trabajo. Lo que yo hacía era seguir sonriendo. Yo estaba teniendo un ataque de ansiedad, me faltaba el aire, yo estaba con mi agua temblando, pero seguía sonriendo, porque a mí lo que me enseñaron es, tú tienes que continuar, porque el decir que estás mal, el decir que te pasa cualquier cosa, es querer llamar la atención. Eso es lo que yo aprendí desde que era pequeñita. Y entonces, claro, yo con ese proceso, con lo que aprendí, bueno, si yo estoy mal, no lo puedo decir, porque no vaya a ser que lo confundan con que estoy dramatizando o estoy intentando escupirme de mis responsabilidades. Eso nunca. No sé si te pasó algo parecido. Sí, a mí también me validaba mucho de pequeña, sobre todo cuando me ponía a llorar, decían eso, llora. O sea, y la verdad pues que y aún me sigo sintiendo culpable cuando lloro, pido perdón, todavía no me acostumbro. Soy una persona muy sensible y a la mínima que lloro pido perdón. Claro, como si tuvieras la culpa de por sentirte así, por sentir más. Eso
sea, porque es lo que nos han enseñado como mujeres, no podemos expresar así nuestras emociones, tenemos que tener autocontrol. Y eso es muy pesado y muy agotador. Es verse algo muy funcional hasta que lo dejas de ser. Es que sobre todo eso, ¿no? Cuando eres una mujer porque llega al diagnóstico tardío como nosotras, llegas al diagnóstico en un estado de agotamiento brutal, que muchas veces arrastramos la ansiedad, arrastramos la depresión, arrastramos otros diagnósticos de salud mental, como puede ser el trastorno de estrés postraumático. Una cosa que digo mucho cuando una mujer me dice, he llegado al diagnóstico en la edad adulta, le digo, vale, aparte de mirar el autismo, mírate el TDAH, pero también mírate el trauma complejo, porque llegamos con una de traumas encima, con una de historias allí que hemos escondido para no tener que hacerlo diferente, un dolor en nuestra niña interior que sigue allí guardado en un cajoncito escondido para no tener que verlo, porque es que duele demasiado. Yo, por ejemplo, me considero una persona bastante así como infantil, me gustan las cosas así infantiles, pero yo pienso porque es como que la niña interior está como que me pide esos mimos y lo asocia a eso. Sí, porque al final muchas veces las personas autistas se dice que tenemos cierto retraso madurativo y es verdad que, por ejemplo, con 15 y 16 años nosotros seguiríamos jugando con Barbies, pero como no está bien visto, no nos permitimos a nosotras mismas hacer aquellas cosas que nos hubiera apetecido. Y claro, llegamos a la edad adulta, cuando, al menos en mi caso, llegar a la adulta, tengo independencia económica, tengo mi propia casa y mi marido, un año por Navidad me regaló una cacinita de madera, esta de juguete de niño, y a mí me hizo una ilusión tremenda porque dije, vale, eso es algo que yo nunca tuve de niña, pero tampoco me atrevía a pedir. Porque no quería pedir demasiado, exigir demasiado, no quería llamar la atención ni siquiera de mis propios padres. Yo lo veo eso ahora como adulta y digo, wow, digo, ¿por qué yo tenía ese pensamiento, ¿no? Y es como, claro, porque es lo que aprendí, porque llamar la atención es malo, sea cualquier tipo de atención, porque la atención es mala porque te regañan, porque te dicen que ser tú está mal, porque te dicen que eres demasiado intensa, que te dicen porque pides demasiado. Y entonces lo que haces es, pues, callas todo eso, pero que guardes todo esto, que no le hagas caso, que lo escondas en un cajón no hace que desaparezca. Pero por desgracia, nos acostumbramos a hacer eso de pequeñas y en la edad adulta lo seguimos haciendo. Si me pasas la diapo, por favor. Y entonces todo esto muchas veces se resume en, digamos, una carga mental también por la ansiedad, por la depresión sin diagnosticar y muchas veces tratar, y nos pasa por la vida disociando, porque hemos aprendido a disociar nuestras problemáticas. Los dolores de cabeza, los dolores de estómago, los malestar general que tenemos muchas veces, se trata del cuerpo somatizado. ¿Qué significa esto? Que nuestro cerebro está tan cargado de tantas cosas que llevamos encima y hemos aprendido a ignorarlo y entonces se traduce en algo corporal. El cerebro dice, no me haces caso, no te preocupes, que ya me encargo yo de llamar tu atención sea como sea. Y bueno, y creo que estos memes lo explican demasiado muy bien, que por ejemplo cuando estamos en situaciones sociales también, que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos llegando a nuestro límite, porque, bueno, es que claro, ¿cómo vamos a decir en medio de una conversación, se me acaba la batería social, chao? Pero está bien visto, yo lo hago, ahora me permito hacerlo, pero hace 5 años no me permitía hacerlo. Y me quedaba ahí en plan, vale, no sé de qué es esta conversación, pero seguiré aquí sonriendo, pero no me estoy enterando de nada, porque estoy súper agobiada y estoy al borde de una ansiedad, pero con la sonrisa. O cuando estoy sobreestimulado por todo lo que vuelve esto en clase, para mí constantemente en clase me desconectaba cada 2x3. Yo también, los profesores le decían a mi madre, esta chica está de cuerpo presente y la cabeza está por ahí. Yo estaba en mi mundo. Y nadie se preguntó por qué. Es decir, si ves que esta niña le está costando, que se está disociando cada 2x3, en ningún momento a nadie, ninguna profesora, ni a ninguna de nuestros padres se le ocurre preguntar, oye, ¿y por qué le pasa esto? No, simplemente la achacamos a que la niña es despistada. Es que, jolín, y duele, y es un estigma que te llevas, ¿no? Eso también me lleva a recordar que muchas veces cuando me dicen, es que no sé si quiero hacerme el diagnóstico de autismo, o no sé si quiero que mi hija se haga el diagnóstico de autismo, y yo le digo, la etiqueta la tiene. Tú tienes miedo de etiquetarla, ¿no? Pero la etiqueta ya la tiene. Por los demás ya le han puesto etiquetas, le han puesto la etiqueta de baja, le han puesto la etiqueta de que no se esfuerza lo suficiente, de despistada, de intensa, de llorona, de dramática. O sea, quizá lo mejor sería ponerle la etiqueta que realmente corresponda. ¿No quieres llamarlo autismo? Vale, vamos a fijarlo en neurodivergente quizá. Vamos a trabajar el TDAH.
En niños muy pequeños no hace falta siquiera decirle que es autismo, simplemente decir tu cerebro funciona de manera diferente, pero que ese niño o esa niña, su infancia, crezca sabiendo que su cerebro funciona de manera diferente, le va a cambiar muchísimo, pero muchísimo la perspectiva tanto de sí mismo como también su entorno. Va a entender, vale, es diferente, y ser diferente no es malo, es simplemente diferente. ¿Me pasas ahí? Claro, porque esto al final llega cuando tú le dices a ese niño o a esa niña que su cerebro es diferente, sea por lo que sea por TDAH, sea por autismo, va a comprender por qué algunas cosas le cuestan tanto, por qué tiene tantas dificultades en su día a día, o para socializar, o para hacer amigos, o para prestar atención en clase, o para quedarse sentado toda una clase la hora que ve a sus compañeros que pueden hacerlo y él o ella se siente incapaz de hacerlo porque necesita movimiento, porque no sabe qué le pasa. Bueno, pues al ponerle contexto, al trabajar en ello, ya no siente tanta culpa y se da cuenta, y esto me encanta esta imagen porque es muy visual, que mientras el resto, los neurotípicos, su vida es como una escalera, lo nuestro es más una montaña. Y si nadie nos explica esto, si nadie le pone contexto a esto, nosotros nos acabamos creyendo que nuestra vida también es una escalera, pero somos demasiado inútiles o no nos esforzamos lo suficiente, o somos demasiado poco para esto, y nos quejamos por todo, somos muy exagerados pensando que la culpa es nuestra, cuando la culpa al final no es nuestra, no hay culpable, es simplemente que es más difícil para nosotros y necesitamos adaptaciones curriculares, necesitamos unos extras para que sea más equitativo, no igual, más equitativo. Y la otra... bueno, ¿tú quieres explicar alguna anécdota de cuando eras niña y te costaba todo esto? Bueno, pues yo siempre he sido también muy tímida, pero yo no la cachaba al autismo, porque ya te digo, yo hace poco que me he enterado que soy autista, yo era muy calladita, muy reservada, y a mí en el instituto sí que es verdad que me comían viva. A mí en el instituto... Claro, no sabías por qué, pensabas que la operatoria pues es diferente y ya. Me hicieron mucho bullying, la verdad, desde insultos, marginaciones, lo pasé fatal, la verdad. Y ahora entiendo de dónde viene. Claro, y si lo hubieras sabido antes, hubiese podido trabajar en ello. No hubiese podido también defender, decir, oye, que esto no es normal, yo me quedaba así como ablandecida y luego no me quejaba la directora, me daba miedo. Claro, es que el mundo, cuando eres una niña autista, sin recursos, sin apoyo, y encima recibes un bullying, tú lo que aprendes es que el mundo es un lugar hostil, que tus iguales, tus compañeros, no son como tú y no puedes confiar en ellos. Y entonces te sientes muy sola. Y ahora mismo, a la actualidad, la gente de los institutos, la gente de esa edad me da miedo de todo lo que arrastro. Intento siempre alejarme de ellos por lo mismo, porque pienso que se van a reír de mí, que me van a insultar, que... Claro, ves y ya sientes rechazo, ya te ha quedado. Lo que volvíamos, el trauma complejo, le ha quedado por ella, se ve de esta manera, pero se puede ver de 1000 historias diferentes. ¿Qué pasa, señor? Bueno, y aquí vamos a empezar un poquito con los mitos sobre autismo que invisibilizan a las mujeres, y muchas de estas cosas dichas por profesionales, ni siquiera son simplemente la sociedad que lo dice, ¿no? Sino vas a la consulta de psicólogos o psiquiatras siendo adulta, ojo, y le dices, oye, que creo que debo de ser autista, y que te diga el psicólogo, eso me lo dijo el psiquiatra, es verdad, eso me lo dijo el psiquiatra. Yo con mi diagnóstico fui al psiquiatra para que me lo metiera en mi historial y me dijo, no, tú no eres autista porque tienes empatía, a los 15 minutos de sesión. Y yo pensando, ¿cómo lo sabe usted? En 15 minutos lo ha descubierto, madre mía, genio. Y empezamos a hablar y me dijo, no, porque el psiquiatra me dijo, no, porque yo estuve 15 años trabajando en un centro de autistas y yo sé lo que es un autista y tú no eres autista porque tienes empatía, tienes teoría de la mente. Y yo me quedé a cuadro, me quedé flipando diciendo, pero usted, señora, ¿hace cuánto que estudió eso? Yo hace 30 años que no sé qué. Dije, hombre, ¿se ha actualizado usted desde entonces? Se levantó el hombre todo enfadado. ¿Pero qué ahorita crees que eres tú? Hablándome así, aquí yo soy el experto y tú te tienes que callar. Y yo, bueno, un show, aquello fue un show. Pero claro, yo me quedé pensando, ¿cómo que los autistas no tenemos empatía? Yo tengo diagnóstico de autismo, yo soy autista, yo con la regla, yo con las 3 de la mañana con vídeos de perritos, ¿cómo me vas a decir que no tengo empatía? Y claro, y no solo que las autistas podemos tener empatía, por supuesto que la tenemos, sino que podemos ser hiperempáticos, porque muchos autistas somos de extremos.
están, lo que dicen, que no tienen empatía, que en realidad es una empatía más lógica, que si te ve llorando por un problema te diga, bueno, en lugar de llorar, ¿por qué no lo solucionas? Porque no entienden, la emoción no es que no la entiendan, no la sienten, simplemente la viven de otra manera. Y después estamos los que me dicen, que tengo un problema, y le digo, no tienes un problema, tenemos un problema, porque tu problema es mi problema, porque vivimos sus problemas como los míos, porque cuando queremos mucho a una persona, empatizamos a saco con esa persona. Yo también soy muy empática también, y a veces con gente que no conozco, que la veo sufrir o lo que sea, enseguida también me ofrezco a ayudar. Pues no, según esta gente deberían quitarme el carnet de autista. Estupendo. Y así la pasas. Otra, por ejemplo, es que el autismo solo se diagnostica en niños varones y niños pequeños, porque después los hay, ¿no? Que llegan mujeres autistas a consulta y pensando, ostras, creo que podría ser autista, porque a tal persona la han diagnosticado y yo me siento muy identificada con esa persona. Y le digo, no, ¿cómo vas a ser autista? Si fueras autista te lo hubieran diagnosticado cuando eras pequeña. Y te quedas, ¿cómo? Y además los únicos autistas que hay son niños. Y esta idea, ¿de dónde viene? De los manuales del siglo pasado, en el que decía que había una niña autista cada 10 niños autistas. Claro, si leemos los últimos estudios, ya van diciendo que la relación de niños y niñas autistas es una niña autista cada 3 niños autistas, pero es que dentro de 10 años a lo mejor nos dicen, no, hay una niña autista cada niño autista, es que el autismo no va de género. Que sí que se puede ver de manera diferente, pero no porque el autismo sea diferente, sino por lo que se espera, por lo que nos enseñan, a lo que tenemos que mostrar las mujeres con el mascaramiento, sobre todo cuando viene con otras neurodivergencias allí, que se solapan unas a otras, que cuesta más verlas. Entonces lo que falta aquí es más formación hacia los profesionales, que son los que nos tendrían que guiar, los que nos tendrían que enseñar, y cuando vamos allí con cualquier duda, que la sepan responder y que no te digan cosas como que no, que solo se diagnostican en niños masculinos y pequeños. Ay, esto me encanta. Que los autistas no miramos a los ojos. Pero bueno, nos estamos mirando, ya no somos autistas, sí, ya. Y es que esta es muy buena porque sí que es verdad que hay autistas que te pueden mirar a los ojos. Yo, por ejemplo, te puedo mirar a los ojos cuando te tengo confianza con Silvia porque no se siente tan íntimo, tan intenso, pero con un desconocido, yo tiemblo de pensar de que te tengo que mirar a los ojos. Entonces, muchas veces lo que hago yo y lo que hacen muchas personas autistas es como te miro a los ojos cuando tú me estás hablando y estoy pensando, vale, tengo que mirarte a los ojos para que tú veas que te estoy prestando atención. Pero el momento en que yo estoy hablando, no te voy a mirar a los ojos porque entonces no voy a saber lo que te estoy diciendo. Otro truco que también utiliza mucho es como que te se enfocan la vista cuando te están mirando. O en su lugar miran una ceja, miran la nariz, miran hacia un lado, miran hacia el otro. Como que te dé la sensación de que te están mirando, pero realmente no te están mirando. Es decir, que miramos a los ojos pero a nuestra manera. También dependerá del día, de nuestro estado de ánimo, de lo cansados que estemos. Es que no hay una sola manera de vivirlo o expresarlo. Es que ahí está la cosa, ahí está lo que no se sabe aún, que hay tanto por investigar, tanto averiguar. Y claro, sería mucho más fácil si cogieran y cuando hicieran estos estudios, en lugar de sentarse los 4 científicos que han estudiado esto, o los 4 psicólogos que lo están estudiando, porque han trabajado con autistas, cogieran y le preguntaran a los autistas. Hay montones de psicólogos, de investigadores, de psiquiatras autistas que les pregunten a ellos, que los tengan en cuenta, pero por desgracia aún falta un poquito para eso. Esta es otra, ¿no? Que los autistas no tienen pareja o amistades, que los autistas quieren comer su bola, que están en su mundo. Sí hay autistas que no tendrán amistades, por supuesto que los hay, muchos de ellos, por desgracia, pero es porque no tienen amistades, porque no quieren, o porque no consiguen conectar con la gente. Porque muchas veces nos encontramos, sobre todo las mujeres, que vamos con esa intensidad por la vida, con, ¿cómo es esa expresión? Con el corazón en la mano, que lo damos. ¡Ay, eso! Gracias, Carmen, el puño. Eso. Y cuando somos jóvenes, cuando somos adolescentes, o cuando estamos empezando la vida con 20 añitos, con 18 añitos, y empezamos a lo que es intentar conectar con nuestros iguales cuando ya hemos pasado la edad del bullying, que se supone, ¿no? Que ya hemos pasado la edad del pago, del bullying, de que se metan con nosotras por nuestra apariencia, y decimos, vale, ahora que ya somos adultos, quizá ahora sí podremos tener amigos, y te das cuenta de que no es que no sepas tener amigos, sino que la gente no conecta contigo, porque o eres demasiado liberal, o eres demasiado intenso,
intensa o no sabe mantener las amistades, pero porque no nos han enseñado, porque no hemos aprendido, porque aquella época, en la infancia, con 6, 7, 8, 9, 10 añitos, todo el mundo estaba aprendiendo a socializar, a tener amigos de manera sana, a nosotros nos dejaban apartados, nos hacían bullying, nos enseñaban que nuestros iguales eran hostiles hacia nosotros. Entonces, ¿en qué momento aprendemos a socializar? ¿En qué momento alguien nos enseña lo que es una amistad sana y que no sea tóxica o dañina, en la que no tengamos que soportar cosas que no tocan con tal de ser aceptados? Pues sí. ¿Sí, no? Pero bueno, una vez que conoces, como yo conocí con la amistad verdadera, luego ya es precioso. Ya estamos in love. Claro, y entonces también muchas madres que llegan y porque a su hijo le han diagnosticado autismo o a su hija le han diagnosticado autismo, ¿no? Y llegan a la consulta y dicen, ostras, le han diagnosticado a mi hijo, a mi hija, a mi sobrino, a tal. Y le dicen, no señora, usted no puede ser autista. ¿Por qué? Porque ha tenido hijo, o porque tiene familia, o porque se ha casado, o porque has estudiado una carrera. Entonces no puedes ser autista. Y le dices, ¿cómo? Y sí, por desgracia hay muchos profesionales que te siguen dando este discurso de que si tienes pareja o amistades, sobre todo pareja, no puedes ser autista porque todo el mundo sabe que los autistas, las conexiones estas humanas, que ni que no fuéramos humanos. Somos extraterrestres. Así nos sentimos a mayor parte del tiempo, ¿eh? Pero sí, es horrible que tengamos que seguir aguantando esto a estas alturas de la vida. Mira, si no puedes ser autista si eres madre o si tienes tu propia familia, vaya, voy a adelantar. Pero sí, esto pasa mucho, ¿no? De que alguien en la familia también, cuando diagnostican a un niño, que diagnostican antes a un niño de la familia antes que a ti. Y entonces, si te da por mirar en tu árbol genealógico, no sé si os ha pasado a vosotros que alguien de la familia le han diagnosticado y empiezas a mirar y dices, sí, este no sé qué. En el mío pasó que me diagnosticaron a mí y fue como, vale, ahora que yo sé que soy autista y estoy estudiando sobre autismo y realmente estudiando lo que es el autismo de verdad y viendo los rasgos y viendo tal, y me están diciendo, y veo a mi familia que es tan similar a mí, comencé ya con, no me acuerdo quién fue, y comenzó, claro, mi abuela es autista, esta prima es autista, mi padre es autista de discapacidades, mi otro primo también lo es, mi hermana lo es, que ahí está sentada. Que después a mi hermana le di mucho por saco y le dije, hazte las pruebas, ya que no, y yo que sí, que te las hagas, le di tanto por saco que se las hizo. ¿Y qué salió? Que sí. Que sí, que resultó que sí, que es autista y es TDAH también. ¿Y por qué nadie se dio cuenta? Porque era una niña muy tímida, muy tranquila, que si se esforzara un poquito más lo conseguiría, que no sé qué, pero claro, tiene su autismo camuflado con el TDAH que hacía que no se viera ni uno ni el otro. Vale, y lo que veníamos hablando antes de las amistades, también que las amistades muchas veces las vivimos de manera diferente. Incluso cuando ya aprendemos a lo que es tener una amistad sana, no tóxica, en la que solo das y no recibes nada, porque eso ha pasado mucho también. Me gusta por ejemplo, porque dice, ¿podemos ser amigas? Y dices, sí, si no tengo que acordarme de tu cumple, sí. Y esto porque, claro, no damos la misma importancia a algunas cosas que otros que pueden ser otros neurotípicos, de recordar las fechas importantes, recordar los cumpleaños, seguir ciertas reglas sociales que para nosotros no tienen ningún sentido y nos olvidamos de ellas porque no le vemos el sentido, ninguna razón para seguirlas. Y claro, es la comunicación en las amistades es como lo más importante. Sí, ¿no? Sí. La verdad es que sí, yo a veces sí que soy muy reservada, soy muy para mí y ella me lo dice, que cualquier cosa que lo diga, que no me calle y estoy aprendiendo a decir. Sí, pero claro, y una cosa, pues justamente me gusta tener aquí por eso, porque no es lo mismo tener una amistad con un neurotípico, que a veces te puede hacer un poquito cuesta arriba porque tienes que explicarle, sientes que te estás justificando constantemente, explicándole algunas dificultades. No es lo mismo tener una amistad con un neurotípico que con otro neurodivergente. Es decir, muchas veces con otros neurodivergentes, en plan, ¡guau, me pasa esto, tía, lo siento! Y ya, ¿qué te vas a disculpar? Si a mí me pasa lo mismo. Y la cosa empieza a pasar, ¡guau! Es muy guay. Sí, guay. Es que es hablar otro idioma. No es hablar otro idioma, es descubrir que alguien habla tu mismo idioma por primera vez.
Sí, a mí se me hizo muy raro sentirme entendida, porque yo nunca me he sentido entendida y cuando me dice, es que no te preocupes, no tengas vergüenza, cuando tengas crisis, cuando tengas esto, si yo te entiendo y tal, Y ponerle palabras a las cosas, Sí. y ponerle nombre, sobre todo de ponerle nombre, ¿no? ponerle nombre. Sí, sí. Vale. Eso es lo que también venía hablando antes de cómo nos sentimos las amistades de manera diferente, que muchas veces nos metemos también en amistades tóxicas, en amistades o relaciones tóxicas en las que perdonamos una y otra y otra y otra vez con tal de no ser abandonados, porque sabemos lo que es sentirnos solas, sabemos lo que no es tener conexión con nadie, y entonces tenemos muchas veces ese miedo al abandono, ese no voy a decir que estoy enfadada o que esto me ha molestado porque tengo miedo de que tú te enfades porque yo me haya molestado. Yo me metí en una relación súper tóxica también con una amiga y yo me volví también tóxica, lo reconozco y lo pasé fatal. Y bueno, pero gracias a esa amistad tóxica aprendí qué son los celos, qué es la envidia, qué es el amor. O sea, al menos me llevo algo bueno que aprendí muchas cosas gracias a esa amistad. Entonces, Es como lo mejor que lo hubieras evitado. ya, sí, sí. Y bueno, y también el sentimiento de amistad a veces también puede ser muy diferente. Por ejemplo, me gusta poner el ejemplo de una amiga mía que me contaba que en la universidad tenía una compañera con la que se sentaba en todas las clases a las que iban juntas, comían juntas en la cafetería, tal. Y un día, en el último año, esta chica les dice, no, sí, porque como somos amigas, tal, y mi amiga se gira y le dice, nosotras no somos amigas, nosotras somos compañeros de clase. Y claro, la chica se quedó como, llevamos 4 años sentándonos juntas, que quedamos para hacer trabajos juntas y me está diciendo que no me consideras tu amiga. Y ella, pues no. Y no se dio cuenta de que le estaba haciendo daño, pero es que realmente ella no lo vivía así porque para ella las amistades son otra cosa más profunda, tienen que ver otras cosas en juego, es que no sé explicarlo, si te está entendiendo. Sí, a menudo también nos utilizan y se aprovechan de nosotras, de nuestra bondadez y no nos damos cuenta. Sí. Muchas veces también. Sí, entonces cada vez vamos con mucho más cautela, con mucho más cuidado de a ver a quién llamamos amiga, a quién no. Sí, ahora mismo yo con los aprendizajes que llevo ya sé que voy teniendo más cautela. A mí lo que me pasa es que me cuesta diferenciar de cuándo hay amistad y cuándo no, ¿no? Y a veces he conocido a una persona por PortAventura y estamos hablando tal y me dice, ¡guau, tía, gracias amiga! Y yo me giro como, ¡ah, que somos amigas! Es como, yo no sé diferenciar en qué momento nos hemos convertido en amigas. O sea, es como, ¿qué pasa? ¿Cuál es el momento mágico? ¿Cuándo se cruza esa línea de ahora somos amigas? Sí, bueno, a mí también me pasa lo mismo, la verdad. Sí, ¿no? Sí, la diferencia entre conocido y amigo. Me cuesta mucho diferenciarla y hasta que la otra persona no da el primer paso yo no suelo mencionarlo tampoco, si acaso. O hasta que conectas con la otra, hasta que te das cuenta que has conectado con esa persona y dices, Sí, hombre, cuando ya es muy obvio ya sí, pero a veces son un poquito lentitas en eso. Y también en esta parte de lo del trabajo, de cuando hablamos de autismo femenino, por ser mujeres se espera mucho de nosotras, se espera que seamos cuidadoras, se espera que cuidemos de casa, se espera que trabajemos, se espera que a la vez hagamos un montón de cosas de mujer adulta funcional, como mantener la casa limpia, cocinar, si tienes hijos encargarte de ellos, encargarte de preparar todo, de hacer las compras. Y muchas veces no damos para todo, es decir, sí damos, sí lo hacemos, lo conseguimos hacer. Como me dijo una amiga neuropsicóloga, nosotros lo que solemos hacer es una lloradita y a seguir resolviendo. Porque vamos apañando, vamos resolviendo. No es que podamos con todo. Porque muchas veces dicen, no, si es que ¿cómo vas a hacer todo autista? Si tú puedes con todo. Si tú eres altamente funcional, que eso lo dicen muchísimo, ¿no? Sobre todo como personas como nosotras, que nos ves aquí charlando tan tranquilamente, que dices, no, si tú trabajas, si tú tienes marido, ¿cómo vas a ser autista? Yo, por ejemplo, cuando me diagnosticaron de autismo grado 1. Yo estaba trabajando, llevaba 4 años en la misma empresa. Entonces, cuando empecé terapia, y en lugar de ir todo cuesta arriba, fue todo cuesta abajo, porque en el momento en que yo empecé terapia, empecé a tomar conciencia de mis dificultades, de mis limitaciones, de todas aquellas cosas que yo había escondido debajo de la alfombra y a las que no le había prestado atención hasta ese momento. Y empecé a decir, vale, todo esto que yo iba arrastrando como una losa en la espalda, me doy cuenta de que con la edad voy teniendo menos capacidad de recuperarme. Antes yo, de lunes a viernes trabajaba, vale, los fines de semana descansaba y el lunes
más o menos podía, pero llegaba un momento en que, aunque yo descansara viernes, sábado, domingo, llegaba el lunes y yo seguía agotada. Y yo no podía con la vida. Y iba encadenando ataques de ansiedad. Y sentía que no podía con nada. Y al final acabé cogiéndome la baja. Y pasé de baja 2 años. Y al final tuve que dejar el trabajo y me dijeron, ¿vas a volver? Y digo, sí, yo no puedo volver a trabajar. Es decir, yo, la mayoría de los días, ni siquiera puedo salir sola de casa. Aquí donde me vais hablando tan tranquilamente, yo tengo de diagnósticos de salud mental, tengo autismo, TDAH, altas capacidades, pero también tengo ansiedad, depresión, ciclotimia. ¿Cómo era eso lo que no puedo salir de casa? Agorafobia. Eso. Agorafobia y unas cuantas cosas más que me he puesto nerviosa y no me acuerdo. Y esto me pasa mucho, ¿no? De que, en el momento que tengo que decirlo se me olvidan las palabras. Pero es decir, tengo varias cosas de salud mental, de discapacidad. Normalmente cuando tienes autismo, solo autismo, ya cuesta que te den un 33%, ¿verdad? Vale, pues yo tengo un 67%. 67% de discapacidad. Yo creo que con eso explico bastante el panorama, ¿no? O sea, de salud mental yo muy mal. De los demás pues lo voy apañando. Me casé, tengo un perrito y dices, ay, mira tú qué bien que funciona. Que va, mi marido también es autista TDAHero. O sea, bueno, que estamos los dos fatal, pero por eso nos casamos también. Porque cuando me conocí a mi marido, fue como una de las primeras cosas que hablamos, cuando notábamos que había esa conexión, no le dije, estoy muy mal de la cabeza. Y me dijo, lo sé, y eso me encanta. Fantástico. Este para mí. Y casualmente también tiene un montón de traumas. Yo tengo muchos traumas, él también tiene muchos traumas. Entonces digo, mis traumas, tus traumas, como que cuadran muy bien, encajan súper bien. Nos entendemos a base de los traumas que hemos tenido en infancia. Es maravilloso cuando tienes esa sensación de tú me comprendes por los traumas compartidos. Y esto que venía, Respecto a hacer vida normal, a ser funcional. Sí, porque yo soy muy funcional. A la hija de eso, ¿vale? Claro, cuando yo subo vídeos y ando a PortAventura, porque es de interés especial, y me dicen, ¿y la de trabajar no te la sabes? Y hombre, me la sabía hasta que ya no puedo. O sea, es que no puedo trabajar, no puedo salir de casa, ¿cómo voy a trabajar? Y dicen, pero vas a PortAventura cada día. Bueno, voy a PortAventura una vez a la semana, a veces voy 2. Pero voy con amistades, con las que me siento segura, a lo mejor voy 2 horas cuando voy. Grabo 4 vídeos y ya está, y la gente se cree que voy cada día. Sí, ¿no? Sí, vamos todos los días, vivimos allí. Es que vivimos allí. Sí, ahí en este ojo del sótano del Budi tenemos ahí escondida. Sí, tenemos la casa ahí. Bueno, y claro, esto al final, que puede parecer contradictorio, pero si es nuestro interés especial, es una cosa que nos regula, que nos encanta, que vamos con las amistades neurodivergentes, con las que nos sentimos a salvo, y que se entiende que a las 2 horas decimos, no puedo más, y nos tenemos que ir, lo van a entender, vamos. Y nos vamos y no vamos a poner un maxurri y no pasa nada. Sí, y nos regulamos otra vez. Sí, hacemos nuestros estereotipos y seguimos con el día. Yo también quería comentar respecto también a lo del trabajo. Yo también estoy de baja. Bueno, yo no la pedí, a mí me la dieron porque colapsé de tanto estrés entre el autismo, el diagnóstico y el trabajo, me quedé bizca. Y me ingresaron en el hospital, entonces a partir de allí me dijeron que era por ansiedad y desde entonces estoy de baja. Y luego también yo, como persona funcional, también tengo muchas dificultades, disfunciones ejecutivas. Voy siempre mucho para arriba y para abajo con mi madre porque me cuesta salir sola, más o menos. Sí, cuño, ¿no? Sí, muchas veces que quedamos nosotras dos porque si no nos vendríamos de casa. Sí, me cuesta mucho salir de casa y lo mismo que le pasa a ella, a la que salgo 2 días seguidos, luego tengo que dormir todo el día, porque me agoto. ¿Y tú te consideras funcional? Bueno. Para cualquiera te parecerías muy funcional. Porque aquí hablas, miras a los ojos, qué nivel. Sí. Pero no nos sentimos funcionales. La mayor parte del tiempo nos sentimos unas impostoras, que estamos engañando a la gente. Porque me dicen, wow, ojalá ser como tú, ¿no? Que tú consigues hacer muchas cosas. También cuando me han dicho esto, 2 personas diferentes, me he quedado yo no hago nada. Yo solo voy a un par de atracciones y grabo 4 vídeos chorras. Y luego en casa que me grabo cuando tengo energía. Pero muchas veces lo que la gente no ve es lo que hay detrás de cámaras. La que detrás es ansiedad, los meltdowns, que digo, parque de atracciones muchas veces. Sí, a mí me ha pasado el mismo parque de atracciones, muchos meltdowns. A mí me pasan los resultados que me apago y digo, no puedo hablar, no puedo hacer nada, necesito irme a un banquito, tumbarme y no hablar, dejar
en paz media hora que de conocer. Sí, a mí me da crisis y a veces le digo, es que son crisis absurdas, es que me da rabia y me frustra y ella me apoya y me ayuda. Me trataría más. Me entiende, porque yo todavía estoy en el proceso, bueno, no sé si antes estabais hablando en una charla de antes, que he hablado antes de que me cuesta aceptarlo todavía, porque hace poco que me han dado el diagnóstico y tengo todavía que conocerme, que entenderme, y estoy en el proceso de duelo. Porque el otro día tú me preguntaste que cómo tomé yo el diagnóstico de autismo y yo no te supe responder, porque te acuerdas que estaba medio ida. Y que me gustaría responderte ahora. Yo cuando al principio tuve el diagnóstico de autismo, yo me sentí muy feliz, muy aliviada, porque dije, ostras, por fin tengo respuesta, por fin entiendo por qué me pasa esto, por fin entiendo por qué dejé a mi ex cuando el problema no era con él, simplemente que el problema era que yo no me sentía bien, pero no sabía cuál era el problema, entonces esto le puso contexto, le puso sentido a todo. El primer autismo con el TDAH, pues los diagnósticos vinieron después, ¿no? Pero aunque al principio sí sentí alivio, después lo que sentí fue mucho dolor, mucho pesar, mucha rabia por pensar, ¿por qué nadie en todos estos 26 años de mi vida, por qué nadie lo vio? ¿Por qué yo tuve que luchar? ¿Por qué tuve que sobreesforzarme? ¿Por qué tuve que llegar a este nivel antes de llegar al diagnóstico? ¿Por qué nadie se dio cuenta? Es decir, si siempre habíais dicho, es que le cuesta eso, es que le cuesta no sé qué, se tiene que esforzar, ¿por qué nadie se preguntó qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de esto? Y entonces llegó, después de la rabia llegó el dolor y la impotencia de sentir, el pensamiento ese de que yo tenía, de algún día me levantaré con más energía, o maduraré, o conseguiré las herramientas y entonces seré normal. En cuanto llegó el diagnóstico y lo procesé, me di cuenta de que ese momento nunca llegaría, de que yo siempre tendría limitaciones, de que había cosas que siempre me iban a costar, y eso fue un golpe muy duro de realidad, de decirme, vale, entonces puedo hacer dos cosas. Puedo seguir culpando a todo el mundo, seguir con la rabia, seguir con esta frustración que me coma viva, o puedo aceptarlo y decir, vale, pues en lugar de utilizar esta rabia para que me coma viva, vamos a utilizarlo para hablar de ello, para ser esa persona, para ser ese referente a la que otras personas cuando lleguen a este punto pueda ayudarlas, a las que pueda decir, no te preocupes que no estás sola. Toda la razón, la verdad. Bueno, yo estoy todavía en ese proceso de entenderme como mujer, de escucharme el duelo, porque me frustra también cuando me agobio, que no hago bien las multitudes, y a mí me gusta mucho ir a las ferias, me gusta mucho una atracción de PortAventura que se llama Templo del Fuego, y es que antes yo podía verla y decía, es que antes no me pasaba, y ahora es que me tengo que ir, porque es que cuando hay mucha multitud me tengo que ir, me entra aquí una cosa aquí que de respuesta de huida. Claro. Y todavía no consigo ponerle nombre a esa sensación, pero... Y el otro día Nuria te dijo que no se tratara de que antes no te costara, sino que antes no te dabas cuenta. Sí, no era consciente. Y ahora sí, y entonces como que mi cuerpo dice, aquí pasa algo, sí, vamos, y aquí, desde que te desregules o pase algo peor. Sí, porque sabemos que si llega ese punto... Crisis. Ay, vale, sí. Y una cosa que yo tengo aprendida ya, porque por desgracia siempre la voy a liar, siempre voy a soltar un comentario fuera de lugar, o voy a ser más sincera de lo que debería, o voy a soltar un comentario cuando no toca, yo tengo más que asumido. Y que bueno, que no pasa nada, que realmente en lugar de culpabilizarme, de avergonzarme, que yo también, aunque a pesar de que lo digo, lo estoy haciendo, ¿no? De que cuando acabe una reunión social o después de esta noche, estaré en la cama pensando en, guau, es que he dicho esto, que no tocaba, guau, es que no sé qué, no se habrá entendido esto que he dicho. Le doy 1000 vueltas a todas las conversaciones que... ¿6 qué? Minutos. 10 minutos me quedan. Y bueno, me gusta esta idea porque como creo que lo expresa bastante bien, ¿no? De que me dicen, yo después de ser sincera, después cuando persona me dice que lo fuera, y la acabo liando, pero no pasa nada, es parte del proceso. A mí también me pasa lo mismo, que luego te quedas ahí por la noche pensando, y luego no has dicho nada malo, y no has dicho nada fuera del lugar, pero tu cabeza te dice, has dicho algo horrible, has dicho algo horrible, que has dicho, a veces a lo mejor le has dicho algo bueno a la persona, y dices, uy, Claro, me he dicho algo pasado, pero nuestro cerebro nos va a decir que sí que lo hemos hecho y lo hemos liado muy bueno. Es que sí.
Sí. Pues sí, bueno, ya está. Así que si queréis más información sobre autismo femenino, autismo en adultos, sobre diagnósticos paliativos, os recomiendo mucho estas cuentas como Mujer Autista, Historias Cotidianas, Autista de la Hostia. Autiblog, por ejemplo, es